En vivo, desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Muy buenos días, Venezuela. Feliz lunes 24 de agosto. Para mí es un placer acompañarlos en esta mañana y darles todo el recorrido de las noticias que marcan la pauta a nivel nacional e internacional. Ricardo, buenos días. Hola, Carelis, buenos días. Bueno, bienvenida a este horario madrugador de la primera emisión del Noticiero Televen. Gracias, ¿Cómo muchas amaneces? gracias. Bien. Bien emocionada, bastante emocionada y feliz de estar acá con ustedes. Bueno, nosotros también feliz de compartir contigo y por supuesto agradecer a Giselle que estuvo la semana pasada con todos nosotros y también anunciarles que ya pronto regresa la señora Gaudí Peroso, que está de vacaciones, la estamos esperando, ¿verdad? Ansiosos. Bueno, vamos a enviarle un saludo a todas las personas que están conectadas a esta transmisión a través de nuestra cuenta en Instagram, _Noticiero Televen. También tenemos nuestra señal abierta que llega a todo el país. Televen TV, aquí Televen TV, que es nuestra cuenta en YouTube, y por supuesto también Televen Max. Aquí nos vemos. Y nuestras otras redes sociales que son X y TikTok, _Noticiero Televen. Claro que sí, y es que cuando en Venezuela decimos aquí nos vemos, es porque aquí nos vemos. Eso es un compromiso, es una cita, eso es formal. Por eso la nueva opción de streaming de Venezuela llega justamente, Carelis, con ese compromiso. Televen Max, aquí nos vemos. Más de 100 canales de aquí y de allá con la programación que te gusta y con paquetes de hasta 110 canales. Es muy sencillo. Entre en televenmax.com.be, descargue y disfrute, mire, sin instalaciones, sin cableado y sin decodificador. Televen Max, aquí nos vemos. Bueno, vamos a comenzar de inmediato con las informaciones. Y es que, bueno, durante este fin de semana el tema de las lluvias ha estado fuerte, no solo en la ciudad de Caracas, sino también en el interior del país. Por eso vamos a revisar la siguiente nota, porque en solo 45 minutos de lluvia cayó un volumen de agua proporcional a lo que normalmente serían las precipitaciones de 2 meses. Esto según las autoridades. Ocurrió la noche del sábado, ocasionando el desbordamiento del río San Pedro y dañando con daños significativos en la autopista Vallecoche, Los Chaguaramos, Santa Mónica, esto acá en la capital. Más de 100 personas que se encontraban en sus vehículos quedaron atrapadas entre el agua en la autopista Vallecoche. Bomberos de Distrito Capital y Ángeles de la Autopista realizaron sus rescates y maquinarias del Ministerio de Obras Públicas retiraron más de 60 vehículos con daños por el agua. Al otro lado del río San Pedro, Los Chaguaramos y Santa Mónica, el agua subió, dejando cuantiosas pérdidas en negocios y casas. Nosotros nos llegó el agua, yo mido 1,91 m, me llegó al cuello. Hubo afectaciones en los equipos de hematología, rayos X. El desborde del río dejó su marca en las paredes de las estructuras. La pérdida material que tuvo cada persona dejó el deseo de que las autoridades hagan los trabajos de mantenimiento en cada cauce. Y bueno, es necesario que se tomen acciones con respecto a lo que es la canalización del cauce del río, porque esto es recurrente. En La Vega, la quebrada Los Cangilones se desbordó una vez más. Vecinos afectados aseguraron que la falta de conciencia de otros habitantes de la zona contribuye al colapso. Cuando se desborda la quebrada, esto es espantoso. Uno no puede salir de aquí, en realidad. Lo que pasa también es que la gente tira mucha basura a la quebrada. Y no es que no hayan venido a limpiarla, porque sí vinieron. Sacaron como 10 camiones de basura, pero mira cómo está la quebrada, igual, en la misma situación. El agua arrastró un carro de perros calientes hasta la puerta del local de empanadas de Felicia. Esto ocasionó que el agua se desviara en gran magnitud hacia su negocio. Se atravesó en la puerta y el agua subió, por eso es que el agua, no hombre, llegaba hasta allá, hasta el baño. Y menos mal que mi nieto estaba aquí porque sacó la nevera, desenchufó las neveras y las retiró de la quebrada, porque gracias a Dios hasta la cocina no llega, pero aquí se navegó todo esto.
Estas fueron parte de las consecuencias de las lluvias por la llegada de la onda tropical número 40 a la región central del país. Sin embargo, se espera que la temporada de precipitaciones culmine en 46 ondas tropicales. Seguirá lloviendo y hay dos trabajos que hacer. La ciudadanía, no arrojar desechos sólidos a los cauces, y las autoridades, realizar el mantenimiento periódico en cada afluente. Jonathan Cárdenas, Televen. Bueno, bastante lamentable lo que hemos vivido este fin de semana por las lluvias. Vamos ahora, y es que ante esta situación, la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, ordenó el despliegue del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y de los Cuerpos de Seguridad Ciudadana para atender daños materiales tras las fuertes precipitaciones registradas la noche del sábado 22 de agosto. Nos mantenemos alertas, atentos y siempre con el seguimiento a través de nuestros mecanismos de protección y gestión frente a este tipo de acontecimientos climáticos que están afectando a nuestro país en este momento y de los cuales estamos ya listos y preparados para atenderlos. Asimismo, Rodríguez enfatizó que los cuerpos de seguridad permanecerán en labores de limpieza de sedimentos y monitoreo de los sistemas de drenaje urbanos en las zonas vulnerables para garantizar la seguridad ciudadana. Bueno, seguimos revisando más información que obviamente está relacionado con este tema de las lluvias. Es que la Alcaldía de Caracas, el Ministerio para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz activaron de forma inmediata la línea gratuita 0800 Caracas, esto es 0800-227-2227. Además de eso, se activó el sistema integrado de articulación de emergencias para atender justamente las contingencias por las lluvias recientes. El despliegue especial busca canalizar en tiempo real los reportes de contingencia de la ciudadanía ante los estragos causados por las fuertes precipitaciones. Las autoridades informaron que a través de estos canales de comunicación se ha unificado el monitoreo en las parroquias más vulnerables de la capital. Las autoridades reiteraron el llamado a los habitantes a reportar caídas de árboles, fallas eléctricas, deslizamientos de tierra o cualquier situación de riesgo inminente utilizando estas líneas de atención gratuita, las cuales operan las 24 horas del día. Bueno, vamos a revisar ahora otras informaciones, en este caso las que están publicadas en nuestra cuenta de Instagram, _noticiero Televen. Por acá tenemos: Parlamento sanciona la ley de promoción y protección de la construcción de la vivienda. El documento definitivo consta de 80 artículos orientados a dinamizar la edificación de nuevos complejos habitacionales, esto en todo el país. La normativa fue remitida de inmediato al Ejecutivo Nacional para su promulgación y entrada en vigencia. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, destacó que esta legislación representa la 11ª aprobada durante el periodo de sesiones comprendido entre enero y el mes de agosto. Con este cambio de enfoque, el Estado busca pasar de la regulación punitiva a un modelo que estimule la activación de la inversión privada y pública en nuevas obras. Bien, tenemos acá: destituyen a Antonio Ecarri de la presidencia del Grupo de Amistad Parlamentaria Venezuela-Estados Unidos. La medida responde al presunto incumplimiento del ordenamiento jurídico y la normativa interna del Parlamento tras detectarse acciones catalogadas por la directiva como irresponsables. Según el comunicado oficial, Ecarri infringió el artículo 133 del Reglamento Interior y de Debates, el cual exige apegarse estricto a la Constitución y a los intereses de la República durante el ejercicio de la diplomacia parlamentaria. Asimismo, se señala la violación del artículo 318 constitucional relativo a la exclusividad del bolívar como moneda nacional y a las competencias normativas del Banco Central de Venezuela. Seguimos revisando otras informaciones de nuestra cuenta en Instagram. Conatel aprobó renovaciones a prestadores de servicios de telecomunicaciones. En total se formalizaron 42 nuevos otorgamientos y 2 renovaciones. Además se aprobaron a través de vía regular administrativa 19 modificaciones y una extinción de concesión general. Asimismo informaron que la aprobación de las licencias número 61 y número 62 de la OFAC permitirá la modernización y mantenimiento integral de la infraestructura nacional de telecomunicaciones, así como realizar operaciones comerciales con actores del mercado venezolano para el soporte técnico continuo e instalación de servicios especializados.
Por acá tenemos GNB Sucre neutralizó a alias Jake, cabecilla de la banda El Curí, en la Troncal 10. Efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, adscritos a la población de Casaná y Estado Sucre, neutralizaron durante un operativo táctico al sujeto de nombre Jonaiker José Brito García, quien había asumido el mando operativo del grupo tras la muerte en 2022 de su fundador y era buscado por los delitos de extorsión agravada, asociación agravada, secuestro breve y agravado y asociación para delinquir. Un tribunal federal anuló la suspensión de visados que ordenó Donald Trump para 75 países. El juez del Distrito Sur de Nueva York, Janet Vargas, dictaminó la víspera en una sentencia de 61 páginas que la prohibición es manifiestamente ilegal y cuestionó la justificación de la administración de que los solicitantes de las naciones señaladas corrían el riesgo de convertirse en una carga económica para los Estados Unidos. Los países afectados por esta decisión incluían varias naciones de América Latina y el Caribe, como por ejemplo Brasil, Colombia, Cuba, Guatemala, Haití, Nicaragua y también Uruguay. 2 personas murieron tras una potente tormenta en el Báltico. La fuerte tormenta dejó un saldo de al menos 2 muertos, cortes de electricidad generalizados y extensos daños y trastornos debido a la caída de árboles, según informaron funcionarios y medios locales. De acuerdo a la información oficial, un hombre murió al caerle un árbol encima mientras pescaba cerca de un estanque durante la tormenta en Lituania, mientras que en la ciudad letona de Jelgava se registró una muerte el sábado por la noche cuando los fuertes vientos derrumbaron un edificio. Bueno amigos, estas y otras informaciones están en nuestra cuenta de Instagram, _noticiero Televen. Nos vamos ahora con la portada del diario 2001. Ellos tienen como información principal el tema de las lluvias. Habrá más aguaceros por 3 ondas tropicales. Autoridades reportan 5 personas desaparecidas por los chaparrones. En esta portada también se indica en la parte superior lo siguiente: Cipriana Ramos solicita más ayuda para comerciantes guaireños, y tienen un editorial que titula en prioridad A1, estimular la inversión privada. Bien, seguimos con el portal Últimas Noticias, donde destaca el titular: Ministra de Vivienda anuncia nueva planificación habitacional tras sismos. La ministra Posani explicó que el sector vivienda requiere de un proceso riguroso de diseño y ejecución, por lo que el ministerio está planificando respuestas en 3 escalas temporales: el tiempo de la emergencia, el mediano plazo y el largo plazo. Nuestros procesos todavía son muy artesanales, señaló Posani, al tiempo que anunció que el gobierno dará el salto hacia procesos de construcción industrializados y prefabricados con estructuras en seco, superando los métodos obsoletos que ralentizan las obras. Asimismo, la ministra aclaró que se trabaja junto con especialistas para ajustar la norma sismorresistente del país, tal como se hizo tras el histórico sismo de 1967. Nos toca hablar de deportes, Careles y amigos televidentes. Ahí tenemos una nota del diario Líder. Ildemaro Vargas comandó la victoria de Arizona. Acá se señala que con un triple, productor de 2 carreras de Ildemaro Vargas en el 7º inning, los Cascabeles de Arizona le dieron la vuelta al marcador para terminar derrotando 5-3 este domingo a los Rojos de Cincinnati. El conjunto visitante tomó la delantera temprano con un racimo de 3 anotaciones en el tercer episodio, impulsados por Saul Stewart y el venezolano Eugenio Suárez, quien remolcó a 2 compañeros. Bueno, los venezolanos en el deporte siempre dando buenas noticias. Claro que sí. Miren, antes de la pausa, los dejamos con un video viral de nuestra cuenta en Instagram, @elpisonoticiero_televen. Fíjense lo siguiente: tras pasar más de un mes perdida y ser rescatada de un desagüe en California, la perrita Teddy protagonizó un emotivo reencuentro al ser reconocida por su dueña en el refugio apenas horas después de su rescate. Enhorabuena, ¿no? Emotivo, de verdad que, bueno, ellos también son parte de nuestra familia y yo creo que, bueno, el sentimiento de poder encontrar a tu perrita después de tal vez sentir haberlo perdido todo es muy, 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 muy bonito. Y muy emocionante, además no la pasó nada bien esa perrita. Bueno, llega el momento de hacer nuestra primera pausa acá en la primera emisión del noticiero. En la próxima parte revisaremos los titulares de la prensa regional. Ya venimos. Lo que el pueblo necesita para gozar de libertades es su emancipación económica, base inconmovible de la verdadera libertad. Ricardo Flores Magón.
Bueno, seguimos con más noticias y al menos 4 eventos sísmicos fueron detectados en un intervalo de pocos minutos durante la madrugada de este domingo 23 de agosto, con epicentros situados frente a las costas orientales de Venezuela y en las cercanías de la región insular. Justamente por eso vamos a hacer, Carelis y amigos televidentes, un contacto en vivo con nuestra compañera Lisbeth Miquilena desde la isla de Margarita. Ella nos tiene más detalles. Lisbeth, buenos días. Buenos días. Sí, muy buenos días. Hola Ricardo, hola Carelis. Hacemos este contacto desde la isla de Margarita específicamente para conversar un poco acerca de estos movimientos que al menos fueron 4 los que se registraron durante la madrugada de este domingo en las costas venezolanas. De acuerdo al reporte de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas, Funvisis, el primero se registró a la 1:47 de la madrugada con una magnitud de 4.5 y una profundidad de 20 kilómetros. El epicentro fue a 36 kilómetros al sureste de la isla de la Tortuga y 60 kilómetros de Boca de Uchire. Luego, a las 2:08 de la madrugada, se reportó el segundo con una magnitud de 4.1 a una profundidad de 105 kilómetros y el epicentro 75 kilómetros al norte de Guiria y 78 kilómetros al noroeste de Macuro, esto en el estado Sucre. 2 minutos después se registró un tercer sismo a las 2:10 de la mañana con una magnitud de 3.4. La profundidad fue de 13.7 kilómetros y fue localizado a 56 kilómetros al norte de Guiria y 68 kilómetros al noroeste de Macuro, nuevamente estado Sucre. Y el cuarto a las 5:30 de la mañana, la magnitud fue de 3.1 con profundidad de 65.3 kilómetros y localizado a 65 kilómetros al suroeste de Granada y a 112 kilómetros al norte de Macuro. Según los boletines del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de la región marítima e insular, esta secuencia sísmica de estos movimientos no fueron ni sentidos ni percibidos en el estado Nueva Esparta. Sin embargo, usuarios en las redes sociales afirmaron que sí fue sentido. Pues el llamado es a mantener la calma y a informarse a través de los organismos oficiales. Esta es la información que tenemos a esta hora desde la isla de Margarita. Reportó para ustedes Lisbeth Miquilena. Bueno, Lisbeth, estás allí con nosotros todavía, a pesar de que las autoridades dicen que no se sintió en la isla de Margarita. Habían unas personas que reportaban que sí se había sentido estos movimientos. En el caso tuyo específico, ¿sí sentiste estos movimientos telúricos? No, realmente yo no lo sentí, estaba dormida, eran horas de la madrugada, pero a primera hora de la mañana, cuando revisamos las redes sociales, había usuarios que notificaban que sí, que pues habían sentido algunos de estos movimientos acá en la isla de Margarita. Tuvimos un contacto directo con el director regional de Protección Civil para conocer de inmediato si se había reportado pues alguna novedad acá en la entidad insular y nos confirmó que ni había sido sentido ni se había registrado ninguna afectación acá en el estado Nueva Esparta, pero sí hizo un llamado a la calma, a que las personas puedan mantenerse informados a través de los organismos oficiales y bueno, fueron 4 en total los que se registraron en la madrugada de este domingo acá en lo que es el oriente venezolano. Lisbeth, hola, buenos días. Una pregunta, queremos saber si estas son sismos secundarios derivados del 24 de junio o son eventos sísmicos totalmente distintos, o sea, que no tienen relación alguna. Pues el director de Protección Civil, justamente el viernes, el Colegio Nacional de Periodistas tuvo un taller para formarnos un poco acerca de lo que es los movimientos sísmicos y él nos explicaba que Venezuela es un país sísmico y que siempre se mantiene en movimiento. Que a propósito del terremoto, del doble terremoto del 24 de junio, pues la población ha tomado un poco más de interés en estos movimientos sísmicos, pero que siempre se van a registrar porque Venezuela se mantiene en movimiento.
Sí, es importante eso que tú señalas, Lisbeth, sobre todo para llevarle calma a las personas, porque a pesar de la recurrencia de estos movimientos, todas las autoridades han hablado de que es una situación normal que se produce posterior a un evento como el ocurrido el 24 de junio y que normalmente está temblando no solamente en el país, sino en otros lugares del mundo, y que esto forma parte de las características justamente de la tierra. Antes de que te vayas a tomar cafecito y a desayunar, una última pregunta por el tema de las lluvias. Queremos saber si hay alguna afectación en la isla de Margarita, en el estado de Nueva Esparta, por esto. Pues afortunadamente Margarita es una región bendecida. Ahorita el tema de las lluvias ha sido muy leve, en pocas horas. De inmediato sale el sol, esperando a los turistas, pues estamos en una temporada vacacional y ya a pocos días comienza también las festividades de la Virgen del Valle y se están recibiendo a los turistas, y bueno, este sol radiante que siempre brilla en la isla de Margarita se mantiene activo, y espero que bueno, que durante estos días de festividades también se mantenga este clima favorable para la región insular. Lisbeth, muchas gracias por la información. Nosotros seguiremos atentos a otras informaciones de lo que pasa allá en el estado Nueva Esparta. Bueno, y con fortuna para los margariteños de que ni se sintió estos movimientos telúricos y tampoco se están viendo afectados por el tema de las lluvias. Pero lamentablemente esta situación no es así en otras zonas del país. Fíjense que 2 personas desaparecidas, más de 70 viviendas afectadas y el colapso de la vialidad fue el saldo que dejó el paso de la onda tropical número 40. Esto sí ocurrió en el estado Aragua. Durante las intensas precipitaciones registradas en la entidad, se pudo conocer que lamentablemente una pareja que viajaba en una camioneta fue arrastrada por la fuerte corriente de agua. Esto debido al desbordamiento del río Aragua en La Victoria, municipio José Félix Rivas. Hasta el momento, las autoridades se mantienen en su búsqueda. Asimismo, en el municipio Girardot, más de 70 viviendas se vieron afectadas en las zonas de La Punta, Mata Redonda, La Esmeralda, Los Cocos y Río Blanco. Esto con anegaciones. Además, diferentes arterias viales quedaron totalmente inundadas por las fuertes precipitaciones. Autoridades detallaron que se mantienen desplegadas ante posibles nuevas ondas tropicales. Desde el estado Aragua, Edgardo Navas, Televen. Bien, ahora pasamos al Zulia, y es que una tormenta afectó al menos 3 municipios de esa entidad, generando daños estructurales leves, y afortunadamente no se reportaron víctimas. Escuchemos. Los vientos incidieron con fuerza sobre el eje metropolitano de Maracaibo. Se cayeron árboles, postes de electricidad y alumbrado público. En el municipio Miranda, costa oriental del lago, los daños fueron más evidentes. Toda la jurisdicción quedó sin energía. En Maracaibo, los vientos también generaron daños leves. La punta del obelisco de la Plaza República se cayó. En el lago se formó una tromba o manguera de agua. Es la segunda en una semana. En la población de los puertos de Altagracia granizó. La onda tropical número 40 dejó que hacer en varios municipios. No se reportaron lesionados o víctimas durante la tormenta. Desde el estado Zulia, Lenín Daniel, Televen. Bueno, seguimos ahora con los titulares regionales. Vamos a ver, aquí tenemos Poli Carabobo aprende a integrante de la banda El Cabito con munición de guerra en Morón. El procedimiento se ejecutó a las 4:30 de la tarde de este domingo 23 durante labores de patrullaje preventivo por el sector. La comisión policial divisó a un individuo en la vía pública, quien al percatarse de la presencia de la unidad radiopatrulla intentó huir apresurando en la caminata. Los funcionarios actuaron con rapidez, descendieron del vehículo y le dieron la voz de alto. El sujeto quedó identificado como Leonardo José Chávez Jiménez, alias El Leito, de 19 años. De acuerdo con los registros de inteligencia, el aprendido fungía como el tercero al mando del grupo estructural de delincuencia organizada conocido como El Cabito, red criminal que opera en la zona. Bueno, atención con esto porque están anunciando el cierre total del tramo Puente de Oro por trabajos de drenaje. Esto es en el estado Táchira. Señala la información lo siguiente: la intervención responde a la negación de esta arteria fronteriza afectada por las fuertes precipitaciones registradas en las últimas horas. Los trabajos están previstos a partir de las 8 de la mañana, de acuerdo con lo precisado por el titular del ente de infraestructura, el ingeniero Ángel Márquez, por lo que se prevé el cierre total de la vía que conduce a
la población de Rubio a la altura del mencionado tramo de Puente de Oro. Dijo que se ha coordinado un riguroso despliegue técnico para la consolidación de estas labores, siempre y cuando las condiciones climáticas sean favorables en la zona y permitan la intervención del tramo afectado por la acumulación de lodo y sedimentos que han sido producto de las intensas lluvias. Bien, y de Táchira pasamos a Mérida. El informador nos dice que intensas nevadas cubre el Pico Espejo en el estado Mérida a más de 4.700 metros de altura. La imagen de la escultura de la Virgen de las Nieves, monumento representativo de la cumbre andina, permaneció rodeada por la capa de nieve acumulada en la explanada superior. La nevada atrajo la atención de residentes y operadores turísticos, quienes destacaron el impacto positivo de estos eventos climáticos para la promoción de la entidad como principal polo de atracción turística en la región cordillerana nacional. Las condiciones atmosféricas en la alta montaña andina han generado un incremento en las solicitudes de información y reservas para el ascenso a través del sistema. Autoridades de turismo y del Parque Nacional Sierra Nevada mantienen los protocolos de resguardo y orientación para los visitantes que transitan por las estaciones de la infraestructura turística. Amigos, nueva pausa acá en la primera emisión del Noticiero Televen. Son las 6:28 minutos de la mañana. En la próxima parte revisaremos la prensa internacional y el reporte del tiempo. Un robot barista instalado en una cafetería automatizada de Pekín, China, batió un récord mundial Guinness al servir 202 tazas de café en el lapso de 1 hora, consolidándose como un caso testigo de cómo la robótica y la inteligencia artificial comienzan a transformar la atención al público. La marca Seven Fresh Coffee, perteneciente al gigante tecnológico JD Corporate, fue la protagonista de esta experiencia que ya despierta debate en la industria gastronómica global. La cafetería funciona las 24 horas sin intervención de personal humano. Cada café se elabora en menos de 30 segundos, gracias a un sistema completamente automatizado que coordina molienda, extracción y servicio. Durante la prueba, el sistema mantuvo un ritmo constante, priorizando la precisión en las medidas y la consistencia en el sabor. Desde la empresa destacan que, además de la velocidad, el objetivo fue demostrar la confiabilidad del modelo para un uso intensivo en entornos comerciales. Ricardo Rad, Televen. Bueno, y vamos a iniciar la revisión de información internacional con el periódico Las Primicias, que nos trae lo siguiente. 2 fuertes temblores sacudieron Costa Rica el lunes, pero no se han reportado víctimas ni daños. Bueno, esto ocurre el día de hoy. Un fuerte temblor de 5.4 grados, seguido de una intensa réplica, sacudieron este lunes por la madrugada la zona central de Costa Rica, donde está la capital San José, causando temor entre la población, pero afortunadamente sin víctimas ni daños materiales reportados de manera inmediata. El temblor tuvo su epicentro en la localidad de Coronado, en el noreste de San José, a una profundidad de solo 7 kilómetros, por lo que fue sentido con intensidad, de acuerdo con reportes de la red sismológica de ese país. Y nos vamos al continente asiático. Y luego nos vamos al portal de ABC, en donde Tifón Narra deja 16.000 evacuados y mantienen en alerta máxima la región china de Guangxi. Las autoridades mantienen una alerta máxima por inundaciones después de que las lluvias asociadas al ciclón elevaran por encima del umbral de aviso el nivel de 15 ríos. Las lluvias vinculadas al tifón Narra, 19º de la temporada según la nomenclatura china y conocido en medios locales como Xitang, causaron crecidas rápidas de ríos, anegamientos, campos inundados y cortes de electricidad y comunicaciones en algunos municipios de Guangxi. Revisemos ahora las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos da el INAME para las próximas 6 horas. Venezuela amanece con cielo parcialmente nublado. Se esperan precipitaciones en Distrito Capital, Aragua, La Guaira, Guárico, Cojedes y Yaracuy. Caracas parcialmente nublado, temperatura mínima de 20 grados centígrados, temperatura máxima de 29. En Valencia podemos ver que va a estar parcialmente nublado con una mínima de 22 y una máxima de 31. Y en Maracaibo tenemos precipitaciones con descargas eléctricas con una mínima de
26 y una máxima de 38. Por supuesto, recuerde que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información, ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Ricardo Salmerón, que nos tiene en las redes sociales. Gracias, Carelis. Vamos a comenzar saludando a la señora Ana, al señor Lobo, que está en la isla de Margarita. Justamente hacíamos hace poco un contacto con nuestra corresponsal, Libes Miquilena. Ingrid Marixa Rambo 106 está en Cagua, Davis, Joana en Jocelyn, en Magdalena, Daisy en Acarigua, Sergio, el Black Angelín, Luis en Trujillo, en Ron Hernández, Rubén en Maturín. El señor Vivas nos escribe desde Los Teques y nos dice que también allá hubo muchas afectaciones por lluvias y estamos al tanto de eso, y estará uno de nuestros periodistas haciendo el recorrido pertinente por la zona. Yandy y Fanny también hacen una denuncia acá en Falcón, en el sector Buenavista. Tienen problemas con el servicio de CanTV. Nos vamos ahora a revisar la cajita interactiva de mensajes para ver qué ha llegado el día de hoy. Por acá nos escriben y nos dice: hace falta limpieza de alcantarillas en Propatria, las calles se inundan. Full basura en el kilómetro 2 del Junquito, los indigentes sacan la basura de los containers y también acá señalan que en Coro pasan más de 7 horas sin luz. No saben cuándo se va ni tampoco cuándo llegará. Bueno, vamos ahora a una breve pausa. No, vamos a revisar antes, Carelis, informaciones que vamos a tener justamente a lo largo de toda esta primera emisión, ¿sí? Ok, me parece, buenísimo, empecemos. Algunos sectores aseguran que el mecanismo de la mesa de diálogo entre la Asamblea Nacional de 2015 y el gobierno encargado se desarrolla fuera de la Constitución. Esto es cierto, lo conoceremos en mano de nuestra compañera Mardo Leiprin. Caraqueños reciben ajuste de tarifas de estacionamientos privados como un golpe en el presupuesto diario. Génesis Rivas nos amplía en breve. En Aragua se habilitó un paso provisional tras el colapso del puente Pao en el municipio de San Sebastián de los Reyes, restableciendo la conectividad entre el sur de la región y el estado Guárico. En la próxima parte, Edgardo Navas nos traerá más detalles de esta noticia. En internacionales, olas de calor extremo y sequía en Europa provocaron más de 30.000 muertes adicionales, afectando principalmente a personas mayores de 75 años en Alemania, Francia y también en España. Hoy tendremos como invitado a Edgar Medina, presidente de FENAGA, y Marcos Carrillo, jefe de la Cátedra de Resolución de Conflictos de la UCAP. En los deportes, el Milan rendirá homenaje a su legendario ex capitán Franco Baresi, luciendo un emblema conmemorativo en sus camisetas durante toda la temporada 2026-2027. Bueno, ahora vamos con Adrián, que nos tiene en tal día. Adelante, Adrián. Hola, Carelis, buenos días, Ricardo. Como siempre, un placer acompañarles a esta hora de la mañana. Bienvenida, Carelis, a estas horas tempranas aquí en Televen. Buenos días, señores televidentes, un placer saludarles. Hoy, 24 de agosto, se cumplen 527 años, aquel 24 de agosto de 1499, cuando Alonso de Ojeda, acompañado de Juan de la Cosa y Américo Vespucio, descubrió el lago de Maracaibo. Siguiendo por la costa del Golfo, al cual llamó Coquibacoa, descubrió el inmenso lago, al cual dio el nombre de San Bartolomé, en honor al santo, cuyo onomástico se celebra cada 24 de agosto. Hacemos, como siempre, una pausa para publicidad en este momento. Más adelante, plan quirúrgico fue activado en 2 hospitales del estado Lara. Ya venimos con eso y más. Un grupo de científicos desarrolló una retina artificial basada en nanocables de telurio que podría abrir nuevas posibilidades para el tratamiento de enfermedades que causan pérdida de visión. El dispositivo fue diseñado para imitar el funcionamiento de los fotorreceptores del ojo, transformando la luz en señales eléctricas capaces de ser interpretadas por el cerebro. Las pruebas realizadas en modelos animales con ceguera mostraron recuperación de respuestas visuales, un resultado que los investigadores consideran prometedor para futuras aplicaciones médicas. Además, la tecnología no solo detecta luz visible, sino también parte del espectro infrarrojo cercano, lo que amplía su capacidad sensorial. Los científicos destacan que el implante presentó buena biocompatibilidad y no generó inflamación significativa en los tejidos oculares. Aunque la investigación aún se encuentra en fase preclínica y no ha sido probada en humanos, representa un avance relevante en la búsqueda de terapias para la degeneración de la retina y otras causas de ceguera. Adalis Freitas, Televen.
Comenzamos esta parte en Aragua. Se habilitó un paso provisional tras el colapso del puente Pao en el municipio San Sebastián de los Reyes, restableciendo la conectividad entre el sur de la región y el estado Guárico. Edgardo Navas nos tiene el reporte. Saludos, gracias por el contacto. Yo me encuentro justamente en este paso provisional que fue habilitado en la troncal 11 del municipio San Sebastián de los Reyes. Autoridades explicaron que ya se encuentran en labores para instalar este puente de guerra provisional justo al lado donde hubo el colapso del puente Pao. Escuchemos palabras del presidente de Vías de Aragua, Gerardo Rosso. Podemos decir que ya tenemos una vialidad alterna habilitada 100% segura para todos los usuarios de nuestra troncal 11, instalando tuberías de 36 pulgadas para garantizar la fluidez de las aguas del río y tener mayor seguridad y mayor estabilidad en el terreno a la hora de los vehículos estar transitando por acá. También empezarán a llegar las diferentes estructuras del puente de guerra que será colocado aproximadamente entre 15 y 20 días. Estará más o menos, esa es la duración que tenemos calculado que van a durar los trabajos de instalación de este puente de guerra. Recordemos que el alcalde del municipio San Sebastián de los Reyes, Andrés Aular, responsabilizó directamente a la empresa Aramica por el uso indebido de la estructura con vehículos de carga pesada y exigió a las autoridades nacionales y regionales tomar medidas disciplinarias inmediatas contra la directiva de la empresa infractora. Aquí se trata de que una empresa ocasionó un daño al sacar una maquinaria de este peso tan grande y simplemente es obvio que esta empresa, con sus funcionarios, que pertenece al Estado, tiene que venir a resarcir los daños. Es que es responsabilidad de Aramica, de su directiva, de la gobernación del Estado, venir a resarcir los daños en San Sebastián de los Reyes. Además, que las troncales son competencia netamente del Ministerio del Poder Popular para el Transporte. Lo dice la Constitución, no lo estoy inventando yo. Sin embargo, hasta el momento no se ha dado una respuesta oficial por parte del gobierno regional y nacional. Autoridades detallaron que por ese paso provisional pueden transitar vehículos de carga liviana y pesada, como también motocicletas, dando especial énfasis en los vehículos agrícolas de un peso máximo de 40 toneladas. Esta es parte de la información que manejamos a esta hora y con ella yo retorno al pase al estudio en Caracas. Gracias, Edgardo, por la información. En Anzoátegui, 24 familias fueron afectadas con anegación leve en 2 municipios de la entidad. Nuestro corresponsal Jesús Albino nos tiene más detalles. Adelante. Gracias, buenos días. A esta hora establecemos un contacto desde el estado de Anzoátegui. 2 situaciones se registraron durante el fin de semana por las fuertes precipitaciones que afectaron la entidad. La primera ocurrió en Naricual, donde 12 familias fueron afectadas por el desbordamiento del río Neverí. Esto por algunas situaciones como la obstrucción del cauce del río con grandes objetos como neveras, colchones y otras cosas que, a pesar de que habían sido limpiadas, pues nuevamente estos caudales fueron obstruidos. La otra situación se registró en el municipio Carvajal. 12 familias también resultaron afectadas por el desbordamiento de uno de los ríos. Recordemos que son 5 los ríos o los grandes ríos que atraviesan el estado de Anzoátegui y los mismos se encuentran monitoreados por parte de Protección Civil para evitar cualquier tipo de afectación. Las precipitaciones en las zonas altas continúan y por esta razón Protección Civil se mantiene desplegada en las zonas de riesgo, pero hasta el momento no ha habido ningún evento resaltante como afectación a personas o vamos a decir personas damnificadas, familias damnificadas debido a el trabajo preventivo. Es la información que tenemos desde el oriente de Venezuela. Continuamos los estudios en Caracas. Gracias, Jesús. El vicepresidente de la Federación Nacional de Ganaderos, FEDENAGA, José Labrador, hizo un llamado para avanzar en programas de prevención y reforestación con el fin de proteger al sector ante el impacto del fenómeno climático conocido como el Superniño. Labrador subrayó la necesidad de estructurar planes a largo plazo que garanticen la sostenibilidad de la actividad ganadera en el tiempo, resguardando además la biodiversidad y el medio ambiente. Entre las principales acciones recomendadas por el dirigente gremial destacan impulsar la arborización y la reforestación y el desarrollo de sistemas silvopastoriles para crear microclimas favorables. Finalmente, se anunció que el próximo 3 de septiembre se llevará a cabo un encuentro nacional del sector ganadero en el estado Carabobo, donde se elegirá la nueva junta directiva de FEDENAGA.
Un sismo de magnitud 3.4 se registró durante la noche del sábado, con epicentro ubicado a 11 kilómetros al oeste de La Guaira y a 18 kilómetros al noroeste de Caracas. De acuerdo con el reporte oficial de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas, Funvisis, el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 10.1 kilómetros. El evento sucede a un temblor previo de magnitud 4.0, reportado en la madrugada del martes 18 de agosto, el cual también fue percibido en la capital y en el estado de La Guaira. Al respecto, el presidente de la Sociedad Venezolana de Geólogos, Feliciano de Santis, aclaró que estos movimientos forman parte de las réplicas asociadas al evento sísmico de junio. Explicó que la falla se mantendrá en proceso de ajuste durante un periodo de 3 a 4 meses, por lo que reiteró el llamado a la población a mantener la calma ante la continuidad de estos eventos de escasa profundidad. Cambiando de tema, la mesa de diálogo entre representantes de la Asamblea de 2015 y el gobierno encargado es la herramienta escogida para tratar de solventar la crisis política y social que atraviesa Venezuela. Sin embargo, algunos sectores aseguran que este mecanismo se desarrolla fuera de la Constitución. ¿Es así? Veamos el siguiente reporte de Mardo Leprín. Desde 2003, Venezuela ha transitado por varios procesos de negociación para tratar de subsanar crisis sociales, políticas y hasta económicas. ¿Pero se trata de una figura constitucional? Pues no. Lo que vive Venezuela es una situación excepcional y las situaciones excepcionales normalmente no están regidas por la Constitución en buena medida, porque la Constitución y las leyes están básicamente diseñadas para regir en la normalidad de un Estado. La dinámica de Venezuela, sobre todo después del 3 de enero, cambió. Los cimientos de la República se movieron. Y hay un divorcio, y eso hay que decirlo, entre la agenda ciudadana, que tiene que ver con su tema económico, y la agenda política, que tiene que ver entonces con el nombramiento de un nuevo poder judicial. Por ello, los especialistas consideran necesario el diálogo y la mediación. Evidentemente, lo que tiene que ser el objetivo final de este proceso es volver al marco jurídico del país. Y eso va a depender en buena medida de la velocidad con la que seamos capaces de reinstitucionalizar. Si nosotros no reinstitucionalizamos al país y no tenemos un árbitro imparcial e independiente, por ejemplo en el caso del Tribunal Supremo de Justicia, pero también en otras instituciones como el Consejo Nacional Electoral, la aplicación de las normas se vuelve mucho más complicada. También se habla que en algunos casos las decisiones que se tomen en esta mesa podrían chocar con las leyes vigentes. Los analistas están de acuerdo con esa premisa, pero recuerdan que se trata de un bien superior que permitiría avanzar en la resolución de la crisis interna. Señalan además que este es un proceso regulado por el uso de la fuerza de Estados Unidos, un actor que se ha convertido en figura garante de los acuerdos. Si esa función de garante no se da, esto es una negociación más como todas las que tuvimos anteriormente. Nosotros hemos tenido aproximadamente unos 18 diálogos desde el año 2002 y si vamos a hablar de procesos de negociación, digamos, formales como el actual, habremos tenido 8 procesos de negociación formales. Y todos han terminado con acuerdos, pero con incumplimiento de esos acuerdos. La obligación de diálogo en este instante tiene la posibilidad de ser más fructífero porque efectivamente la primera potencia del mundo está valorando lo que se debe y se tiene que hacer para normalizar las funciones del Estado venezolano, la reinstitucionalización del Estado venezolano. En cuanto a la inclusión de otros sectores, es una exigencia que se mantiene en la calle por aquello de la representatividad. Ambos especialistas coinciden que a futuro podría darse una modificación de la Carta Magna para poder normar mecanismos como la mesa de diálogo. Mardo Leprín, Televen. Gracias, Mardoley. La Unión Europea manifestó su apoyo al inicio de los esfuerzos conjuntos entre el Gobierno Nacional y el Parlamento Opositor de 2015 para configurar la reinstitucionalización del país. Según el portavoz oficial del organismo, el diálogo entre ambas facciones constituye un paso en la dirección correcta de la línea de expectativas del pueblo venezolano, el cual, a su juicio, debe ser el que lidere las conversaciones para asegurar la inclusión, el pluralismo y la transparencia. El bloque europeo espera que la ruta trazada culmine con resultados concretos en materia electoral, asegurando nuevos comicios en un contexto institucional renovado.
El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció la destitución del diputado Antonio Ecarri de la presidencia del Grupo de Amistad Parlamentaria Venezuela-Estados Unidos. La medida responde al presunto incumplimiento del ordenamiento jurídico y la normativa interna del Parlamento tras detectarse acciones catalogadas por la directiva como responsable o irresponsables. Según el comunicado oficial, Ecarri infringió el artículo 133 del reglamento Interior y de Debates, el cual exige apego estricto a la Constitución y a los intereses de la República durante el ejercicio de la diplomacia parlamentaria. Se señala también la violación del artículo 318 relativo a la exclusividad del bolívar como moneda nacional y a las competencias normativas del Banco Central de Venezuela. Ante estos hechos, la Junta Directiva inició un proceso de investigación formal para determinar responsabilidades y aplicar las sanciones correspondientes. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, anunció la emisión de las licencias generales 61 y 62 aprobadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Estos instrumentos comprenden el suministro de bienes, tecnología, software y servicios, así como la negociación de acuerdos e inversiones para el fortalecimiento, modernización y mantenimiento integral de la infraestructura nacional de telecomunicaciones. La medida habilita a personas naturales y jurídicas bajo jurisdicción estadounidense a realizar operaciones comerciales directas e indirectas con actores del mercado venezolano, haciendo mención explícita a la compañía anónima nacional Teléfonos de Venezuela, CanTV y CONATEL. La licencia número 61 autoriza equipamiento, software, hardware y soporte técnico para conectividad móvil fija a Internet, medios de comunicación e infraestructura de transporte, fibra óptica, satélites y cables submarinos, mientras que la 62 permite la negociación de contratos para proyectos de infraestructura, alianzas estratégicas y expansión operativa. Todos los acuerdos deben cumplir con la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, LOTEL. Precisamente la Comisión Nacional de Telecomunicaciones entregó 43 nuevos títulos habilitantes, 19 modificaciones y 3 renovaciones operativas a prestadores de servicios en el país. A través del sistema de gestión de telecomunicaciones y la vía administrativa regular, el ente formalizó la legalización de empresas para la expansión de Internet de alta velocidad, transporte de datos y televisión por suscripción mediante tecnologías avanzadas. La medida busca dinamizar la inversión en el mercado nacional y actualizar las variables técnicas de las operaciones. Y durante el mes de junio, los venezolanos representaron el segundo grupo migratorio con más deportaciones desde Estados Unidos, contabilizando 10.939 casos. Según las cifras de Track Immigration, las órdenes de expulsión del ICE aumentaron 30% durante este periodo y los estados de donde salió el mayor número de venezolanos son Illinois, Massachusetts, Nueva Jersey, Pensilvania y Texas. En la lista del reporte de migraciones, México procede a Venezuela y las suceden en orden Honduras, Guatemala y Colombia. Hacemos con esto una nueva pausa para publicidad en el noticiero Primera Emisión. Al regresar, la policía de Caracas impuso 35 multas durante este fin de semana por el expendio y consumo de bebidas alcohólicas en horario y lugares no permitidos. Ya volvemos. Como un golpe en el presupuesto diario perciben los conductores las tarifas de los estacionamientos privados aquí en Caracas. Las empresas justifican que el precio obedece a gastos operativos. En el siguiente reporte de Génesis Rivas conoceremos cuáles son las opciones de los usuarios en la capital y las iniciativas que desarrollan actualmente las autoridades para abordar esta situación. Tan carísima y por eso ahorita, bueno, se usa el recurso de repente aceptar que te venga el parquero y te pase el punto. Es más barato. Las tarifas de los estacionamientos privados actualmente van desde los 3 hasta los $7 por estancia. Para salir a hacer una diligencia o pasear, los ciudadanos deben incluir en sus gastos este servicio. Señalaron que en muchas ocasiones solo necesitan estacionar sus vehículos pocos minutos. Hay personas que ni siquiera van a durar todo el día aquí, sino que simplemente es algo muy rápido para allá, para acá, entonces cobran $5 hasta $7.
Algunos trabajadores de estacionamientos de centros comerciales de la capital han asegurado que estos precios se deben a los sistemas que utilizan dentro de sus instalaciones. Algunos cuentan con reconocimiento de placa de los vehículos a través de cámaras y monitoreo en tiempo real de todas sus plantas. Afirmaron que ellos también tienen gastos como el pago de impuestos gubernamentales, nómina y el mantenimiento de artefactos que protegen al sistema de los continuos cortes de luz que enfrentan actualmente. Sin embargo, en medio del contexto económico actual, para los usuarios sigue siendo inviable. Entonces, yo creo para la persona que es delivery, que tiene una vida cotidiana de $2, $3, eso se hace exhausto. Los parquímetros digitales implementados por la alcaldía del municipio Libertador ha sido una opción para los conductores. Su tarifa plana es de $2. Sin embargo, esto solo está en algunas zonas de la ciudad como Sabana Grande, Plaza Venezuela y La Candelaria. En otras zonas de la ciudad, los parqueros informales parecieran tener el control de las calles. Eso sí me parece que es algo que no está bien porque, o sea, tú llegas a veces, te vas a estacionar y entonces dices, no, mira, son $5 o $1 o $2 o lo que sea, pero es algo totalmente informal y ponen conos y ponen cosas en la calle que no debería ser. Al respecto, el diputado José Gregorio Correa, miembro de la comisión especial que fue creada en la Asamblea Nacional para trabajar este tema, indicó que realizaron una consulta abierta en la que han participado el Ministerio de Comercio, la sociedad civil y el Servicio Autónomo Nacional de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos. Correa indicó que aún hay cosas por discutir como la privatización de las calles y aclaró el alcance de la comisión. Lo importante es que entiendan de que esto no va a desembocar en una ley, sino en un exhorto, porque nosotros no podemos hacer una ley de estacionamiento. Los usuarios piden que se retomen las tarifas variables para que ellos puedan tener mayor acceso a este tipo de establecimientos. Génesis Rivas, Televen. Por otro lado, la policía de Caracas impuso 35 multas durante este fin de semana por el expendio y consumo de bebidas alcohólicas en horario y lugares no permitidos, además de 23 orientaciones sobre la ordenanza de convivencia ciudadana del municipio Libertador de la capital. Nuestro compañero Daniel Álvarez acompañó el despliegue policial y nos tiene un reportaje especial. El operativo se inició en las 22 parroquias de Caracas. El primer punto en llegar fue la avenida Sucre. Tenían información de una licorería abierta. De inmediato los encargados intentaron cerrar sus puertas para tratar de evadir la sanción. Esto debió haberlo hecho antes, no después. Sin embargo, fueron multados por vender bebidas alcohólicas después de las 9 de la noche, pero también por el consumo en las adyacencias. Entonces la sanción sería doble porque están incitando al consumo de bebidas alcohólicas. En la avenida Simón Bolívar de Catia también hicieron el llamado de atención a quienes consumían bebidas alcohólicas en la calle. Esto es una acera, es un paso peatonal, mi amor. El mantener cornetas con alto volumen también es sancionado, como ocurrió en otro comercio de la avenida La Laguna de Catia. Revisaron que el registro del local concordara con su actividad comercial. Policía de Caracas ingresa a este local por contaminación sónica. Ellos lo que hacen es expender licor. Ustedes no pueden quedarse aquí consumiendo bebidas. Así que le agradezco, por favor, tienen que desalojar aquí el sector. Incluso consiguieron a padres con menores de edad a altas horas de la noche consumiendo bebidas. Hicieron entonces un trabajo de concientización. Y mucho menos exponiendo al niño. Entonces, por favor, agradezco, vamos a desalojar el lugar. Más adelante, en la llamada calle de atrás de Antímano, consiguieron un carro modificado con sonido adicional. Su dueño intentó justificar estar reparando una corneta y probándola a las 11:54 de la noche. Es una zona residencial y para probar eso hasta ahora, al pasar la comisión, estaba sonando el equipo. Recuerda que hay unos decibeles que están establecidos, eso es contaminación sónica. Y está establecido en el artículo 26 de la Ley de Convivencia Ciudadana de Justicia y Paz. Sin embargo, fue multado. Tenemos que proceder con la sanción administrativa, así que permítanme por favor la documentación.
En Ruiz Pineda también pusieron fin a la venta de licores en la calle, donde había una concentración de personas que consumían alcohol y escuchaban música a todo volumen. Le recordaron a los caraqueños que existen números donde denunciar. 0424-159-3304, ahí tenemos personal las 24 horas del día. Usted puede ser multado con 55 euros por contaminación sónica y con 110 euros por la venta de bebidas alcohólicas en lugares y horarios no permitidos. Daniel Álvarez Rojas, Televen. Gracias, Daniel, por ese reporte. Vecinos del sector Simón Bolívar 2, ubicado en la ciudad del Tigre, estado Anzoátegui, alzaron su voz para denunciar un foco de contaminación ambiental que afecta a su comunidad, presuntamente originado por los materiales y procedimientos empleados en una chatarrera que opera en las cercanías de la zona. De acuerdo a la información aportada por los residentes, en el establecimiento se aplican y manipulan químicos perjudiciales para la salud. A ese establecimiento hemos ido con autoridades locales, la Dirección de Ambiente estuvo en el lugar y se pudo constatar precisamente de que había una sustancia o un material que estaba contaminado, el cual ese establecimiento estaba comprando. Resulta que ese material relacionado o viene de un torno o de esos tornos que son industriales, el cual viene contaminado. Cuando llega a este establecimiento, el olor es demasiado grande. Si le anexamos a ese problema que ya existe, también esa zona donde compran ese material, también compran lo que llaman los compresores de aire. El mismo bota un gas que también es muy tóxico. Los vecinos aseguran que la problemática impacta a más de 900 familias. Indican que ya algunos presentan afecciones de salud. En varios momentos del día, olores fuertes semejantes como a un gas. Y sí, no, bueno, se me ha presentado que me duele un poco la cabeza, pero no pensaba que era por eso, pero sí, a medida que han pasado el tiempo sí se ha intensificado. Ese olor es muy fuerte. Cerca de mi casa hay una persona a la tercera edad que está sufriendo problemas respiratorios por el gran problema que tenemos con ese olor a gas que viene de la chatarrera. Le hago un llamado al alcalde, al gobernador, que por favor nos apoye. La comunidad espera que las autoridades actúen con prontitud y reubiquen a esta empresa que aseguran desde hace un año aproximadamente genera contaminación en esta zona. Desde la zona sur del estado Anzoátegui, Susana Quijada, Televen. Vamos ahora al estado Zulia. Las fallas en la red de distribución de energía y los daños en transformadores son frecuentes en esa entidad. Lenín Danieri nos dice que los tiempos de respuesta de Corpoelec son de días y a veces hasta de semanas. Ya en sí los racionamientos eléctricos de 6 horas son fuertes. Las elevadas temperaturas del Zulia los empeoran, pero las fallas en los transformadores son un problema. Pero milagrosamente, en un caso, el apagón salvó la vida de unos transeúntes a principios de semana. Se fue de las 3 de la tarde, llegó a las 9 de la noche. Y en el momento que llega la luz, esto hace una explosión. ¡Pum! Y vienen pasando 3 señores y un niño. Y le cayó ese aceite encima a toda la persona, papá. A toda la persona. El techo está caliente, toda esa gente muere. En otra zona, al sur de Maracaibo, llevaban una semana esperando por Corpoelec. Matilde casi no ve. Y todos los servicios públicos que recibe son a cuentagotas. No dormía desde hace días. Que tú me estás preguntando y casi me muero. Sí, en serio, te estás jugando ahora durmiendo. Sí, ahí adentro porque no podía salir, estaba solita, yo soy solita, mi hija salió. Las pérdidas en las pequeñas empresas o emprendimientos, como los daños de electrodomésticos, 2 elementos a los que nadie responde. ¿Estos son qué? ¿Tortas y eso? Esas tortas están dañadas. ¿Están dañadas? ¿Se dañaron? Esto es queso dañado, mira. Jamón dañado. Qué dolor. Esto es chantilly dañada. Todo eso se dañó En los casos mencionados, Corpoelec instaló los transformadores. Otros están en espera por solución. Todos aguardan en medio de los racionamientos eléctricos de 6 horas o más en la región. Desde el estado Zulia, Lenín Danieri, Televen. Gracias, Len. Bueno, gracias. En el estado Guárico se realizó la instalación del Estado Mayor para la caracterización de rebaño de ganado con miras a la certificación de territorio libre de fiebre aftosa.
El trabajo consistirá en recabar la cuantificación que maneja cada asociación de productores, recorrer las pequeñas unidades no asociadas y determinar su rebaño y manejo sanitario. Se tiene una proyección de alrededor de 1.800.000 animales, que es nuestra meta. Estamos seguros que esas estadísticas van a ser aún mayor y bueno, nos estamos preparando para lo que va a ser el próximo lunes 24, el inicio de este gran despliegue. Es importante porque llegaríamos a ser exportadores de nuestros productos, tanto como carne, como leche, como queso, como genética, que hoy día tenemos demasiada genética en el país. Este plan nacional busca avanzar en el cumplimiento de las normas para llegar a la certificación de territorio libre de fiebre aftosa y luego avanzar en la comercialización internacional de los animales doble propósito. Desde el estado Guárico, Yanmírcola Berardino, Televen. El ministro de Alimentación, Carlos Leal Tellería, informó que Venezuela cuenta con una reserva de alimentos para 4 meses, a pesar de la contingencia registrada en junio por el doble evento sísmico. Destacó que la coordinación entre todos los niveles de gobierno y el sector productivo permitió reponer los inventarios de manera inmediata durante la emergencia. Venezuela siempre tendrá alimentos en cualquier circunstancia, pase lo que pase, Venezuela tendrá sus alimentos garantizados porque ha constituido una estrategia de mantener reservas hasta por más de 96 días. Eso es algo muy importante. Y esto es gracias a todo ese esfuerzo productivo de nuestros campesinos, campesinas, la producción local, la agroindustria, los pequeños, medianos, grandes productores, toda esa gran fuerza productiva que se ha sumado en un gran motor agroalimentario para seguir impulsando la economía y ahora vamos para la exportación. Estas declaraciones fueron ofrecidas durante la inauguración de un nuevo abasto de Pedeval. En este lugar, el titular de la cartera alimentaria aprovechó la oportunidad e informó que el Ejecutivo Nacional ha ejecutado planes de preservación en los espacios productivos tras la próxima llegada del fenómeno del superniño al país. En el estado Lara, Ramón Vélez, Televen. Vamos a otro punto de nuestro territorio. El mercado principal de Mérida es una parada obligada para quienes visitan la ciudad. 3 pisos llenos de tradición, sabor andino y artesanía que resumen la identidad de la región. Saludamos a nuestro compañero Jade Delgado. Hola, saludos y gracias por el contacto. Yo me encuentro a las afueras de un sitio que es parada obligatoria, porque nos encontramos en plena temporada vacacional, una de las más largas del año. Y les voy a mostrar de lo que ustedes pueden disfrutar en este sitio que es conocido como uno de los íconos turísticos más importantes del estado Mérida. Caminar por sus pasillos es dejarse llevar por el aroma de las tradicionales pizcas andinas, los pastelitos, la trucha o las famosas chichas que conquistan a locales y visitantes por igual. Albert Uzcategui tiene años ofreciendo servicio de gastronomía y nos habló de los platos preferidos de los turistas. Diferentes platos típicos que ofrecemos acá en el restaurante y en diferentes sitios de acá del mercado, pues, como la trucha, los pastelitos, la pizca, el desayuno andino, el desayuno criollo y más opciones para escoger, pues, que muchas personas llegan a disfrutar de estos restaurantes acá. Además de su oferta culinaria, el mercado principal es el lugar ideal para llevarse un pedacito de Mérida a casa, debido a la variedad de artesanías, abrigos de lana, dulces y recuerdos que ofrecen los comerciantes. Conseguir adicional a eso, pues chaquetas, guantes y otro tipo de cosas como licores artesanales y todo tipo de dulces andinos. Pues. El mercado principal es considerado un espacio donde la amabilidad de la gente y la cultura andina se encuentran en cada rincón. Por supuesto que el estado Mérida cuenta con otros atractivos de interés turístico como el Parque Zoológico Chorros de Milla, los parques Montaña de los Sueños, la Venezuela Antier, los Aleros y también una ruta que queda muy cercana acá al municipio Libertador que es conocida como la ruta de El Valle y la Culata, donde ustedes pueden disfrutar de paisajes de ensueño, así como de una gastronomía muy rica y típica de acá, de la entidad andina. Desde el estado Mérida, Jade Delgado, Televen. ¿Le ha pasado que está con alguien a quien admira y de pronto se le cae el café o se tropieza con las palabras? Lejos de caerle mal, ese pequeño descuido hace que esa persona le caiga mejor.
Bueno, hoy vamos a analizar el efecto pratfall o efecto torpeza, un fenómeno de la psicología social que demuestra cómo mostrar pequeñas fallas nos hace más humanos y cercanos, inclusive más simpáticos ante los demás. Recibimos nuevamente a Ricardo Salmerón para que nos comente este tema. Saludos, Adrián, Carelis. Amigos televidentes, el experimento que descubrió este fenómeno fue realizado en 1976 por el psicólogo Elliot Aronson en la Universidad de Minnesota. Aronson demostró que cuando una persona capaz y preparada comete un error leve, su atractivo e interés interpersonal no baja, sino que por el contrario sube. La perfección extrema genera distancia y prevención, pero un pequeño desacierto rompe esa barrera. Este efecto afecta a líderes, docentes, comunicadores y cualquier persona que deba hablar en público o dirigir un equipo. Quienes intentan proyectar una imagen de perfección suelen generar intimidación o desconfianza. Sin embargo, es importante aclarar una condición clave del estudio. El efecto funciona solo si la persona ya ha demostrado competencia, pues la torpeza simplemente la muestra cercana, no incapaz. Sin duda que tener esto en cuenta nos enseña a relajarnos un poco, y es que la obsesión por proyectar una imagen de perfección y el miedo al error genera un nivel de estrés innecesario y nos aleja de los demás. Según los doctores e investigadores Stephen Hewitt y Gordon Fleet, cuando las personas creen que los demás exigen que sean perfectas, viven bajo la presión constante de evitar cualquier falla visible, lo que construye paredes emocionales en las relaciones. En cambio, aceptar nuestras pequeñas fallas con un poco de humor y también autocompasión reduce la ansiedad social, promueve entornos más auténticos y fortalece la confianza en los equipos de trabajo. Para aprovechar el poder de la autenticidad sin perder nuestra acreditación personal, abrace la vulnerabilidad con humor. Si se equivoca en una presentación o comete un pequeño error, reconózcalo con una sonrisa y siga adelante. Trabaje en ser lo más competente posible, pero deje un margen para que lo inesperado ocurra sin sentir que usted ha fracasado. Si tiene gente a su cargo, comparta no solo sus éxitos, sino también los aprendizajes de sus errores, dando permiso a su equipo para aprender sin miedo. Al final del día, nadie conecta con un robot o con una fachada perfecta. Aunque ser capaz nos da credibilidad, reconocer los errores y superarlos nos enseña a tener empatía con nosotros mismos y muestra el ser humano que se encuentra detrás de la eficiencia. Volvemos al set principal. Gracias, Ricardo Salmerón. Momento de revisar los números que mueven al país. Veamos lo que nos tiene preparado Fabián Campos en Flash Económico. Sean bienvenidos a Flash Económico, el espacio donde traducimos los números a tu día a día. Soy Fabián Campos y hoy vamos a mirar hacia adelante. Analizaremos los 4 factores clave que podrían poner a prueba la estabilidad cambiaria de cara al segundo semestre del año y qué decisiones prácticas puedes tomar hoy desde casa para que ningún cambio de tendencia te tome por sorpresa. Comenzamos. Durante las últimas semanas hemos presenciado un comportamiento particular en el mercado cambiario. La brecha entre el tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela y la cotización no oficial se redujo de manera considerable, situándose alrededor del 14,4% al cierre de julio, luego de haber superado el 36% en abril y picos mucho mayores a comienzos de año. Esta comprensión se logró gracias a una aceleración controlada en el ajuste del tipo de cambio oficial y a una mayor colocación de divisas en las mesas de cambio. Sin embargo, en finanzas personales el éxito radica en anticipar lo que viene. Para la segunda mitad del año existen 4 alertas técnicas que debemos monitorear muy de cerca. Primero, el riesgo fiscal. Históricamente, el cierre de año concentra un mayor volumen de pagos y compromisos de bolívares. Si esa liquidez entra al mercado más rápido de lo que se absorbe, la demanda de cobertura suele activarse de inmediato. Segundo, el riesgo de oferta. La oferta de divisas en la banca depende directamente de los ingresos por exportaciones petroleras y de los tributos.
Cualquier variación en estos flujos reduce el volumen de ventas en mesas de cambio. Tercero, el riesgo de ancla. Si el ritmo de ajuste de la tasa oficial se frena mientras los bolívares siguen circulando y siguen creciendo, entonces la brecha cambiaria tiende a presionar al alza. Y cuarto y último, el riesgo de expectativas en el mercado P2P. Cambios operativos o de demanda en plataformas digitales informales pueden generar movimientos de corto plazo en las cotizaciones. ¿Y cómo se traduce esto entonces en tu vida cotidiana? En que la estabilidad actual es una ventana de oportunidad para ordenar tus cuentas, pero no para descuidar el presupuesto. Sabiendo que el segundo semestre suele ser más dinámico, ¿qué puedes hacer hoy desde tu hogar o pequeño negocio? Aquí tienes 3 recomendaciones concretas. Anticipa gastos siempre que puedas. Mientras se mantenga algún costo de adquisición de las divisas, maximiza el uso de bolívares. Monitorea el termómetro de la brecha. Mantén como referencia un rango de la brecha cambiaria que tus finanzas puedan soportar. Mientras el diferencial se mantenga en esos niveles, prioriza tus operaciones a través de los canales bancarios formales. Si observas que la distancia comienza a crecer, enfócate en acelerar la rotación de tu dinero hacia bienes reales. Y no dejes dinero sin moverse. La velocidad de pago es tu mejor aliada. El dinero inactivo pierde valor. Y esto nos lleva a la pregunta del día. Fabián, si vemos la tasa relativamente estable, ¿por qué los analistas insisten en planificar sobre estos riesgos a final de año? La respuesta está en la estacionalidad de la dinámica cambiaria. Hacia el cierre del año, la circulación de bolívares aumenta de forma natural por el pago de utilidades, contrataciones e incluso compras navideñas. Si ese incremento en la masa monetaria coincide con alguna demora en la disponibilidad de divisas, el mercado reacciona buscando protección. Conocer estas 4 alertas no es para alarmarse, es para gestionar tu flujo de caja con criterio profesional y anticipación. Y recuerda el tip del día. En las finanzas personales, la estabilidad no es para confiarse, sino para prepararse. Quien planifica con tiempo su cierre de año, protege su patrimonio. Soy Fabián Campos y nos vemos en un nuevo segmento para seguir actualizando tus finanzas aquí en Televen. Hacemos una nueva pausa en el noticiero Primera Emisión. En la próxima parte, Adrián Barros conversará con Marcos Carrillo, jefe de la Cátedra de Resolución de Conflictos de la UCAP. Ya venimos. Bien, hoy en la entrevista vamos a conversar con el profesor Marcos Carrillo, abogado, doctor en Derecho, fundador y jefe de la Cátedra de Resolución Alternativa de Conflictos de la Universidad Católica Andrés Bello, experto en arbitraje y técnicas de negociación, defensor de la cultura de la paz y el diálogo. Difícil el asunto. Buenos días. Buenos días. Profesor, gracias por acompañarnos. Digo, difícil el asunto del diálogo y la paz, ¿no? Mantener las cosas en paz, en sana paz es complicado. Profesor, llevamos 8, digamos formalmente son 8 procesos, ¿no? Que llevamos concluidos. El problema es que se llegan a muchos acuerdos, pero no se cumple con lo pactado, ¿no? ¿Qué puede garantizar o qué garantiza que este 9º pacto formal sí se cumpla lo pactado? Muy interesante todo esto. Muchísimas gracias por la invitación y el interés en este tema que yo creo que es crucial y ha sido un tema fundamental en los últimos 15 años, 20 años del país. Y realmente, pues, creo que en este proceso hay una circunstancia de cambio un poco, que evidentemente es la intervención de Estados Unidos, aunque sea indirecta, pues, o aunque no esté sentado formalmente. ¿No? Sí, exacto, aunque no esté sentado formalmente en la mesa, es evidente que hay una intervención una participación importante. De hecho, la diputada Dinora Figuera lo ha dicho, que ella venía trabajando conjuntamente con el Departamento de Estado. Entonces, creo que el rol de los Estados Unidos es distinto, por ejemplo, al rol que jugó en algún momento el Vaticano, la Nunciatura, los presidentes, recuerdo, de República Dominicana o por supuesto el caso de Noruega, exactamente, ¿no? Que jugaron otros tipos como de acompañamiento o de mediadores. Yo creo que en este caso esta influencia realmente no es como un mediador neutral, ajeno a la controversia. En el caso de los Estados Unidos vemos que es una persona interesada en unos resultados concretos en este proceso de negociación. Entonces,
creo que la presión que ha habido de esa parte podría jugar un rol muy importante en que hubiera unos resultados distintos a los que ha habido durante todo este tiempo, pues que realmente no se han terminado de concretar nunca, esa es la verdad. Es complicado. ¿Qué técnicas de negociación se pueden utilizar cuando ambas partes se acreditan legitimidad? Sí, es muy, digamos, eso es algo bastante estudiado. Por un lado, yo creo que tenemos que buscar bases comunes, ¿no? O sea, ¿cuáles son los intereses que deberían estar detrás de esto? Y por supuesto, cada una de las partes tiene sus intereses particulares, pero bueno, si pensáramos un poco en el país, yo creo que ahí habría algo importante que buscar. Es decir, ¿qué es lo que podemos hacer para que el país mejore? En este último proceso han habido dos cosas muy importantes, que es la renovación del CNE, el acuerdo para la renovación del CNE y el acuerdo para la renovación del Tribunal Supremo. Yo creo que son dos elementos cruciales, ¿no? Por supuesto, cada parte va a tratar de plantearlo de una manera que le beneficie, pero en todo caso, ya plantear eso y que se tomen los pasos necesarios, tenemos que ver cómo es la implementación. Si se llega a implementar, pues sería un gran avance en la reinstitucionalización del país. Y por supuesto, eso tendría que desembocar, también está implícito en estos últimos acuerdos, en un proceso electoral limpio, transparente, que sea fiable para todas las partes, con observadores internacionales, ese tipo de cosas. ¿Usted cree que nosotros aquí en Venezuela hemos madurado en materia de negociación? A ver, podemos pasar del juego ganador-perdedor, cuando el ganador barre al otro, o el juego que deje ganador-ganador. Sí, en los procesos que hemos estudiado, que yo estudié junto con el profesor Jaiber Núñez, que hemos venido haciendo un estudio sistemático de estos procedimientos, o estos procesos, perdón, que han venido sucediendo, una de las cosas que se plantearon sistemáticamente es que, digamos, cuál sería el rol de quien no gane. Es decir, es dejar espacios abiertos de participación política a el grupo que termine no ganando las elecciones, por ejemplo, ¿no? Y eso ha sido una constante, una preocupación constante que ha habido, ¿no? A lo largo de todo este tiempo. Entonces, ahí hay un balance muy difícil en las transiciones hacia la democracia, que son, por un lado, abrir espacios de participación a partes que quieren seguir teniendo participación política, y por otro lado también trabajar con un poco también el tema de hacer justicia ante pues violaciones de derechos humanos y ese tipo de cosas. Entonces es un balance, hay una, digamos, una tensión ahí que hay que ver hacia el futuro, pues, ¿no? Para construir pues un país en donde se resarzan los daños que se han causado y se abran espacios políticos a todos los que estén interesados en participar políticamente en los procesos que vengan de aquí en adelante. Sin duda hay que ceder, pero ¿qué se entra en el campo de los incentivos? ¿Qué incentivos se pueden manejar para ambas partes? ¿Qué son los incentivos? ¿Qué puede ser qué beneficioso, qué incentivos tendría cada parte? Digamos, de parte del gobierno, yo creo que un incentivo natural sería poder seguir, como les decía, participando en la vida política del país. Y, digamos, habrá gente que le gusta más o que le gusta menos, pero definitivamente pues ahí hay un espacio que hay un grupo de personas que creen en eso y que hay que dejarles un espacio abierto, ¿no? En el caso de las fuerzas de oposición, yo creo que el gran incentivo es precisamente participar finalmente en algún proceso limpio, transparente, en donde puedan participar todas las fuerzas, inclusive aquellas que en este momento no están sentadas en la mesa, como es el caso del grupo de María Corina Machado, por ejemplo, que es una fuerza importantísima, ganó un proceso electoral y entonces ella creo que tiene una voz importante en todo esto.
Profesor, vamos a hacer una pausa. Sí. En breve seguimos conversando sobre este tema tan interesante e intenso que es la mesa de negociación. Absolutamente. Y a dónde podemos llegar. Ya venimos, estamos conversando con el profesor Marcos Carrillo, doctor en Derecho, experto en arbitraje y técnicas de negociación. Ya venimos. Continuamos conversando con el profesor Marcos Carrillo, doctor en Derecho, experto en arbitraje y técnicas de negociación, conversando pues precisamente sobre la negociación que estamos viendo o que hemos visto entre la Asamblea 2015 y el Parlamento actual. El 12 de agosto terminó este primer ciclo de negociación, se pusieron unos puntos sobre la mesa, ahora falta que estos puntos se cumplan. De esos puntos que se cumplen o no se cumplan, ¿qué marco jurídico los respalda? Porque están en la Constitución, habría que variar, hacer una reforma constitucional. ¿Qué peso constitucional tienen los puntos que se aprueben en esta negociación? Sí, yo no creo que hagan falta por ahora más reformas constitucionales. Yo creo que otro de los puntos que está planteado, por ejemplo, es la renovación también del comité de postulaciones, por ejemplo, ¿no? Y en la Constitución, pues, hay todo un procedimiento para el nombramiento de nuevos magistrados, por ejemplo, y la renovación del CNE es perfectamente factible dentro del marco constitucional. Yo creo que estamos, lo que hay que hacer es implementar los derechos, las garantías y la institucionalidad organizacional que está establecida en el marco constitucional realmente, ¿no? Con una ciudadanía tan dividida, ¿cómo puede ser un mediador para poner de acuerdo a dos partes? Sí, en estos procesos políticos son un poco más complejos que los procesos privados porque hay muchos, digamos, interesados, lo que llaman en inglés stakeholders, ¿no? Que son personas que están vinculadas de alguna manera, aunque no estén sentados en la mesa. Entonces, yo creo que ahí hay algo que cuidar, que es precisamente los intereses de la población en general, ¿no? Yo creo que poner reglas de juego claras, regresar al respeto de un sistema democrático, un sistema de alternabilidad, un sistema de respeto a los derechos establecidos constitucionalmente, son las bases de cualquier juego que permite que la población pueda convivir. Porque al final las reglas constitucionales que tenemos, los derechos que tenemos establecidos en la Constitución son los que permiten la convivencia ciudadana. Y yo creo que en la medida que se restablezca digamos, un sistema institucional que respete las libertades, que permite la convivencia pacífica, creo que eso va a permitir un enfoque muchísimo de muchísima más cohesión social. Por otro lado, yo siempre he pensado que hay una fórmula que además se utilizó en algunos países donde hubo diferencias importantes y que hubo crisis política importante, que es también construir unas relaciones de convivencia, de mediación y de respeto mutuo desde las bases de la sociedad, no solamente a nivel de los liderazgos políticos, sino que yo creo que hay un espacio muy importante que hay que rescatar, que es el del diálogo social desde la base. Y eso yo creo que va a construir una sociedad de tolerancia, una sociedad de respeto, una sociedad como la que siempre fuimos, donde conversábamos de política y sin necesidad y de béisbol. O de béisbol o de cualquier cosa, exactamente, con muchísima camaradería, que así es el venezolano normalmente. Pues entonces yo creo que construir desde abajo, y para eso la sociedad civil organizada, las ONG, van a ser son fundamentales para llevar a cabo este tipo de trabajo, y creo que desde ahí se puede construir muchísimo realmente. Hay una brecha entre esta, digamos, cúpula que está negociando y, como dice usted, las bases
Porque aquí no hay representación, digamos, como usted dice, bases, gremios, sindicatos, sectores, quizá tendría que haber participación de más base de la ciudadanía. ¿Qué considera usted? Sí, yo creo que son como dos procesos en paralelo. Yo creo que hay este proceso político que naturalmente tiene que estar involucrado el liderazgo político, pero y en paralelo, digamos, desde abajo, el diálogo desde la comunidad y desde otras instituciones que puedan ir haciendo también aportes, ¿no? Yo creo muchísimo en esa construcción, una vez más, comunitaria, en esa construcción apoyadas, por ejemplo, por ONGs especializadas, apoyadas por organismos inclusive internacionales que permitan que la gente se dé cuenta que es muy fácil entenderse, que es muy fácil respetarse y tolerarse. Y creo que ahí hay un espacio, por supuesto, muy, muy importante. Evidentemente, pues el rol que jueguen instituciones como Fedecámaras, por ejemplo, como la CTV, por ejemplo, también pueden dar una idea de intereses que son fundamentales tomar también en cuenta, por supuesto, ¿no? Yo creo que desde el punto de vista del empresariado tiene muchísimo que poner sobre la mesa, ¿no? Para promover inversiones, para promover la economía, para que se desmonten muchas trabas que hay para el desarrollo de la actividad económica en Venezuela, pues. Entonces yo creo que por ahí también hay, y por supuesto hay tal vez un tercer elemento que yo creo que es muy, muy importante, que es repensar las relaciones laborales en Venezuela. Evidentemente, digamos, bajo los esquemas que tenemos legales hoy en Venezuela es muy difícil que sigamos dando pasos adelante. Entonces yo creo que repensar todo ese proceso laboral, que realmente no es mi área, pero evidentemente es algo que hay que abordar, claro, es muy importante. Laborales, salud, la salud, sí, todo esto. Bueno, absolutamente. ¿Cómo se puede, digamos, tener certeza de que estos acuerdos van a llevar a gobernabilidad, institucionalidad en nuestro país? Sí, uno de los problemas que tuvimos en los procesos, en todos los procesos anteriores, era o que no se llegaba a acuerdos o que cuando se llegaba a acuerdos no se implementaban. Y parte del problema de la implementación es la falta de acompañamiento. Es decir, para que los acuerdos se puedan implementar, tiene que haber un cronograma, tiene que haber un calendario y tiene que haber un grupo de acompañamiento que impulse y garantice eso. En algunos procesos anteriores se establecieron grupos de acompañamiento, de seguimiento a los acuerdos, pero realmente nunca se llegaron a implementar. Eso sucedió desde 2002, grupos de acompañamiento a la implementación de acuerdos que nunca se pusieron en práctica, ¿no? Yo creo que una clave fundamental es que estos acuerdos tengan un grupo con capacidad para accionar, para exigir que los acuerdos se vayan cumpliendo y ir haciendo el acompañamiento para que los acuerdos se vayan cumpliendo de la manera establecida. El seguimiento, la administración del acuerdo es muy importante. O sea, una negociación no termina con un acuerdo. Un acuerdo es un elemento de la negociación y que luego tienes que administrar, que luego tienes que hacer seguimiento, ¿no? No solamente en la negociación política, en cualquier tipo de negociación sucede eso. Profesor, muchas gracias. Muchísimas gracias muy a ustedes. Interesante conversar con usted. Gracias por acompañarnos. Muy gentil por la invitación, muchas gracias. Gracias, nos vemos en una próxima oportunidad. Encantado. Profesor Marcos Carrillo, se me iba el nombre, Marcos Carrillo. Es que hubo otro Marcos aquí, se me iba. Profesor Marcos Carrillo, un gusto conversar con usted. Gracias. Bueno, al regreso vamos a seguir con la entrevista. Ricardo Salmerón va a conversar con Edgar Medina, presidente de la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela, FEDENAGA. Ya volvemos.
Amigos televidentes, seguimos con más del noticiero Primera Emisión. Nos acompaña en esta parte Edgar Medina, presidente de la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela, FEDENAGA. Buenos días, señor Edgar. Gracias, Ricardo, por la oportunidad de estar aquí en Televen. Bueno, muy pertinente su presencia por todo lo que tiene que ver con el fenómeno del Niño y justamente conocer cómo está afectando esto al sector agropecuario, específicamente al ganadero de nuestro país. Bueno, en efecto lo veníamos anunciando ya desde hace más de 1 año y medio. Estuvimos precisamente en un foro donde estuvimos invitados en Barquisimeto y hablamos de este fenómeno que se venía colocando en gran parte de Europa. En Europa veíamos cómo se acababan algunas cosechas de siembras allá, producto de los inclementes soles, fuerte verano, y que eso no íbamos a escapar nosotros también en lo que es el tema de Sudamérica. Hoy en día, pues ya hemos visto cómo ha venido el clima cambiando de una manera exorbitante. Un rato hace sol y al rato nos está lloviendo. Ayer veníamos precisamente de una gira que estamos llevando por todo el país, llevando el mensaje de la Federación, del trabajo conjunto con todos los productores del país, porque pues cada estado tiene una situación diferente que debemos abordar desde la Federación. Hay pedimentos generales de todo punto de vista, por lo menos tenemos situaciones, crédito agrícola, la situación de la seguridad, las leyes que debemos reformar, pero estados importantes, por lo menos ayer en Guárico, veíamos con preocupación cómo por el lado del Sombrero y toda esta tierra de Chaguarama no había llovido y las siembras de maíz, las cosechas pues lamentablemente se perdieron. Esto es difícil y es triste porque pues uno sabe lo que el productor coloca, la inversión que tiene que hacer a veces de inversiones privadas que van allá y luego terminar con la cosecha pues prácticamente que no la puede sacar. Es una crisis económica bastante fuerte. Ahora, este fenómeno del Niño y estos eventos climáticos son recurrentes, lo vivimos prácticamente todos los años. Entonces, ¿qué medidas se deben tomar para justamente poder enfrentarlos sin que generen este tipo de situaciones? Sí, bueno, siempre lo hemos dicho, Venezuela tiene dos veranos e invierno, pero no son estaciones, o sea, llueve y hace sol. Nosotros estamos acostumbrados a un tiempo de soles importantes en algunos meses del año, que baja por lo menos la producción y bajan las posturas en el campo, hay que nidificar, la tierra pues está seca, hay que buscar represas. Pero en estos momentos, lo que hemos venido hablando con las autoridades que son expertas en la materia, es que se nos aseguran los últimos meses del año, hasta diciembre llovía. Hoy se prevé que antes de diciembre, 2 meses antes, empiece los veranos fuertes y los 6 primeros meses del otro año. Entonces es una situación donde nosotros los productores debemos ir revisando lo que es el tema de buscar soluciones para esos fuertes climas que se nos avisoran, con el tema del manejo de nuestros ganados, el tema del agua, el tema de los pastos, empezar a represar agua, a tener buena cantidad de agua en nuestras unidades de producción a través de poder lograr lagunas, poder lograr pozos y al mismo tiempo empezar a cosechar el pasto para inificarlo y tenerle algo a los animales, por supuesto que es difícil. Y ayer teníamos de varios estados del país, nos estaban llamando los presidentes de asociaciones, a los cuales nuestra solidaridad, nuestro respaldo, no solamente con los productores, con todos los venezolanos que hoy toman este tema del clima, han tenido crisis, como se ha negado en diferentes partes de Venezuela, el estado Barinas, parte del estado Apure, el Zulia, y por supuesto aquí la Gran Caracas. Nosotros nuestra solidaridad con todos ellos. Señor Medina, no solamente es el tema climatológico, sino también esto no solamente afecta a lo que tiene que ver con el agua, o en este caso las cosechas o la alimentación para el ganado, sino también el tema eléctrico. El campo también se está viendo afectado por el sistema eléctrico nacional que no está cumpliendo lamentablemente con lo que es el servicio, la prestación del servicio de energía eléctrica. Veíamos unas declaraciones del ministro Vladimir Padrino López donde estaba solicitando al sector agroproductivo del país la autogeneración de energía eléctrica. ¿Esto cómo impacta al sector? Sí, nosotros hemos venido trabajando con el ministro de Agricultura y Tierra, al cual también tenemos que agradecerle porque se ha interesado por el sector bastante en buscar soluciones, pero las soluciones pasan también por recursos económicos. Nosotros necesitamos fondos y necesitamos créditos que haga posible que precisamente busquemos las alternativas eléctricas con paneles solares, pero para eso se nos requiere recursos. Estamos en un sector que yo, como siempre lo he dicho, me siento supremamente orgulloso de los productores del país, porque con toda la situación que hemos pasado en los últimos años,
falta de combustible, la electricidad. Yo por ahí cuando a veces veo algunos voceros del sector que hablan de incentivar y producir más leche, yo digo, bueno, ¿cómo vamos a producir ahorita los venezolanos de los productores más leche cuando tenemos una capacidad, como tú le decías, sin electricidad? Tenemos que primero abordar todos esos temas, mejorarlos para poder lograr tener una verdadera, poder incrementar tanto en la leche como en la carne. Pero ¿puede el sector cumplir con esta solicitud del ministerio? Sí, nosotros precisamente con el ministro hemos venido hablando de ese tema, pero necesitamos del gobierno nacional que se aperture el crédito agrícola para que podamos accesar a la banca, y esto traía como consecuencia poder comprar todo lo que es la maquinaria. Porque ¿cómo hacemos nosotros ahorita para comprar la planta con paneles solares si no tenemos los recursos? Tenemos que hacer una pausa. Al regreso seguimos conversando con Edgar Medina, presidente de la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela. Hay un tema importante que es la cartera crediticia agrícola, y también vamos a abordar otros temas que están relacionados con el marco jurídico que rige al campo venezolano. Ya venimos. Bueno, seguimos conversando con Edgar Medina, presidente de la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela, FEDENAGA, y hablábamos en la parte anterior de lo que es el marco jurídico. Hay dos normativas que son importantes para ustedes. Uno es la reforma de la ley de tierra y otro la de la protección de la actividad ganadera. Sí, Ricardo, estamos trabajando en 4 vertientes importantes dentro de lo que son el contexto de ley de tierra favorables a nuestra producción, ¿no? Para poder impulsar la producción. La primera, la ley penal de la protección a la actividad ganadera, que ya tuvo su primera discusión y que ahora viene una segunda, donde le pedimos a los diputados y a las comisiones de Economía y Comisión de Política Interna que empecemos a trabajar a través de llevar a todas las mesas de trabajo a los estados, para que los productores en cada estado hagan unas recomendaciones sobre la ley. Veíamos que en primera discusión lamentablemente no se cumplió con los objetivos que nosotros pactamos, que era precisamente tener penas de que haga posible que los que cometen estos delitos contra el campo venezolano no salgan de una vez con una medida cautelar sustitutiva, y tú lo ves y al productor le da miedo denunciar cuando hay flagrancia, cuando le están robando su ganado. El productor mismo siente temor de ir a colocar la denuncia porque lamentablemente los agarran a las personas que cometen estos delitos y a los 3 días están en la calle, porque las penas y los beneficios de la ley hacen posible de que puedan salir una vez con una medida cautelar. ¿Y qué estaban Nosotros estamos ustedes? pidiendo precisamente que tengan penas que sean relevantes, que sean de acuerdo a lo que están cometiendo contra un animal, contra la soberanía alimentaria, porque cuando se atenta contra una unidad de producción, como lo siempre hemos dicho, no se atenta única y exclusivamente contra el patrimonio de ese productor, es contra la soberanía alimentaria de todos los venezolanos. Y precisamente deben apenas de 18 o 20 años, como sea, que no haga que una persona que cometa esto pues pueda estar en la calle, porque precisamente le dé la posibilidad de que tenga que estar en la cárcel, igual que las invasiones. Entonces, este tipo de leyes que hemos impulsado, viene una segunda discusión, y ahí todos los productores de allá que hemos estado visitando todos los estados del país, para que podamos concretar a través de la federación y cada asociación un mismo pedimento, para entregarle a los diputados y en esa mesa de trabajo un pedimento de la Federación Nacional a través de todas sus asociaciones base, para lograr que esta ley salga con las características necesarias. ¿Qué trancas tuvo en esa primera discusión ese aumento de la penalización? Mira, no, solamente se habló de la ley y en la parte administrativa, y todo lo recurría hacia un reglamento. Todo lo que es penalizaciones cambia la ley y lo lleva hacia que hay que reglamentar las penas punitivas. Entonces yo creo que no debe ser de esa manera. Yo creo que la misma ley debe tener el contexto total, por decir algo. Esto hay que concatener la ley penal y con la reforma de la ley de tierra que estamos solicitando también. Y que por de paso, Ricardo, la ley de tierra es una bandera propia del sector nuestro. Nosotros tenemos que seguir con nuestras banderas, no se las podemos dar ni a un lado ni al otro. Yo siempre he dicho que los políticos son muy importantes y los respetamos, pero esas banderas propias del sector, como la hemos llevado nosotros hace más de un año solicitando la reforma de la ley de tierra para que tenga el derecho de propiedad a todos los productores, debe ser una avanzada del sector nuestro
porque es la necesidad que tenemos para poder colocarlas en garantías reales cuando vengan los créditos agrícolas. ¿Qué vamos a colocar nosotros si no tenemos un derecho de propiedad, si no tenemos ahorita en los bancos un movimiento bancario que haga posible que accesemos a un crédito debido a las situaciones que ha padecido el sector, tanto en el tema de bloqueo, pero también en la pandemia, el tema del diferencial cambiario, el tema de una moneda con otra, pues ha traído al sector graves situaciones donde no tenemos cómo ir a demostrar en un banco cuál es el movimiento. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Las tierras, y las tierras hay que ponerlas en garantías reales, pero si no tenemos ese derecho de propiedad, no tenemos. Pero también entre la ley de tierra hay la despenalizar la tercerización. Nosotros hemos venido hablando con el ministro y el ministro ha sido, en este caso, muy receptivo con el tema de despenalizar la tercerización, porque si tú quieres traer capital privado, ¿cómo lo haces? Si no le puedes dar un papel que le haga la seguridad que puede invertir en el campo. Si los productores ahorita entregan cualquier documento o contrato de medianía con un tercero, lamentablemente incurre dentro de la ley en un hecho ilícito y puede ser objeto de una expropiación. Entonces, nosotros necesitamos que prácticamente eso se mejore. De las otras leyes que te decía que nosotros las vemos en 4 vértices, tenemos que seguir solicitando la excepción del impuesto sobre la renta hacia nuestro sector, porque nosotros los ganaderos la utilidad que tenemos la volvemos a reinvertir. Tú no ves un ganadero agarrando la plata para llevársela para fuera del país, tú ves un ganadero vendiendo el ganado para ir a comprar semilla de pasto, alambre, maute, para seguir produciendo, y de allá que en estos años tan difíciles pudimos sacar el país adelante. Tú no viste nunca una cola para comprar 1 kilo de carne en el país, porque los productores estábamos comprometidos. Eso le iba a preguntar, ¿cómo está el consumo de carne en este momento? Mire, la producción, el consumo se ha mantenido. Acuérdate que tenemos una situación, todos los venezolanos, no escapamos a eso, de que el salario no alcanza quizás para comer los mismos kilos de carne que comíamos anteriormente, en años anteriores. Pero sí, por lo menos hemos mantenido una estabilidad, por lo menos, lo que nos hemos sentido orgullosos dentro del sector nuestro. Y yo de aquí felicito a todos los productores del país, de verdad contento con toda esa gente que se para muy temprano y se acuesta muy tarde para producir la comida de todos los venezolanos. Nosotros manejamos la verdadera soberanía alimentaria dentro de lo que es el producto cárnico en Venezuela. La matanza de carne en Venezuela sirve para cumplir con toda la necesidad y la demanda que tiene el pueblo. 1,5 millones más o menos de cabezas de ganado que sacamos nosotros anuales, que de ellas son 1.200.000 bovinos y 300.000 que son bufalinos, vacunos y bufalinos, hace posible que el venezolano se pueda alimentar. Tenemos una estabilidad dentro de hace un año y medio, donde cobramos el mismo precio del kilo de carne que ahorita. Cuando vemos los aumentos que son significativos, porque cuando vamos a un abasto o a un automercado a comprar carne, vemos que 1 kilo de carne está en $13, $14, a nosotros nos están pagando a 2.3, 2.4, 2.5. Que la referencia no es solamente el toro, que es lo que más cuesta para nosotros, es que nosotros aquí en Venezuela comemos búfalo y comemos vaca, y eso tiene un precio diferente. De allí que estamos solicitando también que se clasifique la carne en Venezuela, y es un trabajo que tenemos anterior para que el consumidor final sepa qué está consumiendo, si está comiendo toro, vaca o búfalo. Así que esa necesidad de manejar en la estructura de costos, que la hemos llevado, que la hemos mantenido, hace posible que sigamos manteniendo la comida de todos los venezolanos. Bueno, tenemos que hacer una nueva pausa. Seguimos en la próxima parte conversando con Edgar Medina, presidente de la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela, FEDENAGA. Hay una fecha importante, 3 de septiembre, elecciones dentro del gremio. De eso vamos a hablar al regreso. Seguimos con Edgar Medina, presidente de la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela, FEDENAGA. Hay un tema importante antes de entrar al tema de las elecciones, que es la vacunación de la fiebre aftosa y lo necesario que es esta certificación para poder acceder a mercados internacionales, ¿no? Sí, mira, tenemos todo por hacer. Lamentablemente la situación de los institutos que han mantenido eso en el último año fue desastroso para nosotros, por lo menos FUNVESA, que venía realizando una labor importante el último año, los números no son buenos. Hubo una desarticulación total y hubo una situación de que faltó comunicación, coordinación
y bajamos a 4 millones. Después de estar en 6 millones y medio, hoy la vacunación del último ciclo fue 4.800.000. Esto no ayuda en nada para las certificaciones que necesitamos. De allí que al ministro se le solicitó la caracterización, que es un censo que vamos a realizar a nivel nacional. Hoy ya arranca todo lo que son los técnicos a las unidades de producción para empezar a hacer un levantamiento total de los inventarios de ganado en cada una de nuestras unidades de producción, que está articulado con el ministerio, el INSAI, estamos los productores, están los consejos campesinos, que haga posible... ¿Y cuál es el estimado que ustedes hacen de ese inventario? Mira, nosotros creemos que en Venezuela podemos estar llegando casi a los 10 millones de cabezas de ganado. Y eso es importante destacarlo para precisamente tener un número real y que podamos concatenar con lo que tiene que utilizar Panactosa, que es el organismo que rige a nivel de Sudamérica la situación del certificado. Nosotros hemos vacunado el 90% de ese número de esos 10 millones. De eso que salga, porque es que tenemos disparidad en las cifras que maneja el ministerio con lo de nosotros, de allá que necesitamos científicamente tener un número real y de allí abocarnos todos con política seria, pero con una avanzada y con personas al frente, instituciones que verdaderamente hagan algo por el trabajo conjunto que necesitamos hacer y que pueda unir y consensuar todo lo necesario para lograr esta certificación, que como siempre le he dicho, Ricardo, no es únicamente una certificación para poder salir Venezuela a los mercados internacionales, no, es un tema de honor para los productores, que es el único país en Sudamérica que no tenemos la certificación libre de fiebre aftosa. Ahora, la cifra que maneja el ministerio, que maneja el Estado, es un poco mayor. ¿Por qué se da esa disparidad? Bueno, porque el Estado venezolano maneja unas cifras históricas de hace tiempo y las ha venido concatenando de acuerdo a la metodología que ellos manejan de lo que es lo que va a mataderos industriales, lo que tienen a través de las cifras de Asofrigo y por supuesto las que ha tenido el ministerio. Nosotros manejamos es el número de animales que van a sacrificio, hacemos una estadística y complementamos con todo lo que son los batalones y logramos mantener un stand de unos 10 millones y tanto. Por eso que es importante que las dos cifras se consigan y podamos tener una cifra de los dos, tanto consolidar el público los datos, ¿no? como el privado, y consolidemos los datos. Y eso es lo que va a permitir, pues, esa certificación de ser un ganado libre de fiebre aftosa, lo que permite además entonces acceder a esos mercados internacionales, que estamos hablando de cuáles. Estamos hablando de que hay mercados importantísimos para nosotros que conquistar. Fíjate que los países que más exportan ganado en Sudamérica, por supuesto, es nuestro vecino Brasil, que es uno de los países más exportadores hacia todo lo que es Europa y China y Asia, tienen una pegada y nosotros debemos dejar ellos con los aumentos en China de 5 kilos por habitante, se prevé que en los próximos años tienen 7 kilos. Esto va a traer una demanda grandísima en un número de habitantes tan grandes que tiene este país. Pues por supuesto que va a requerir que Brasil lleve mucha más carne allá y nos deje algunos mercados que cubre Brasil ahorita para que nosotros podamos llevar nuestro producto. Aparte que el producto venezolano, como te lo digo, Ricardo, es de muy altísima calidad. Nosotros producimos carne de unas situaciones que no producen otros países porque tienen que ir suplementando con dietas. Nosotros llevamos nuestros ganados a sacrificio a puro pasto y sal, o sea que son prácticamente animales de una crianza diferente a todo lo demás. Ahora, hablábamos del 3 de septiembre, fecha en la que se elige una nueva directiva para Fedecámaras. ¿Cuál es el balance que usted puede hacer de su gestión en estos 2 años? Para Fedenaga. Para Fedenaga, perdón. No, con Fedecámara todavía estamos allá. Es bueno, un gran amigo el presidente. ¿Cómo no? Pero estamos en nuestro sector. Nosotros estamos enamorados de lo que hacemos por Venezuela y pues de ahí que hemos venido recorriendo todo el país contentos con esos productores, con esos presidentes de asociaciones de aquí. Mi llamado a todos a participar. El 3 de septiembre es una cita, es una fiesta democrática que vamos a vivir todos los productores. Esperamos contar con el apoyo de cada una de las asociaciones que ha visto lo que era Fedenaga y lo que es hoy en día. A mí no me gusta a veces hablar cuando salen muchos a decir de uno o de otro bando que Fedenaga cambió. Sí, cambió para servirle al productor.
cambió para mejorar la situación del productor, para buscar las reivindicaciones nacionales, que tenemos banderas propias ahora, no tenemos banderas establecidas de uno o de otro lado, tenemos banderas propias para hacer la vida del productor más fácil. Y yo donde llego lo digo, nosotros estamos aquí para cuidarle el patrimonio familiar a los productores. De allí nuestra constancia, nuestro apoyo a todas las asociaciones en buscar que donde nos han llamado, de todas partes, de toda Venezuela nos han llamado, Ricardo, para temas difíciles que han padecido los productores en seguridad, como nosotros lo hemos denominado, buscar la seguridad e inversión de todos para que todos tengamos la posibilidad de seguir invirtiendo y produciendo en Venezuela. Tenemos las mejores tierras, tenemos los mejores hombres y mujeres, no hemos abandonado el campo, no hicimos maletas, hicimos potreros, pues ahora necesitamos y debe haber un liderazgo y una junta directiva en la federación que esté de acuerdo al compromiso y al tamaño que tiene la federación hoy en día. Agarramos una federación hace 2 años acabada totalmente, con 7 asociaciones que la componían. Hoy la tenemos en grupo, porque esto no fue un solo hombre haciendo cosas, fue un grupo. Yo felicito y le doy las gracias a todo mi equipo de trabajo, desde el vicepresidente para abajo, todos trabajaron para hacer hoy de Venezuela una federación más fuerte. Ya la tenemos, ahora tenemos que cuidarla. No demos un paso en falso, sigamos con los pasos que requiere Venezuela, con unidad, con gremialismo, para que Venezuela tenga en los próximos años una soberanía alimentaria de primer lugar y estemos exportando, que es hacia la meta que vamos todos nosotros. Bueno, agradecemos entonces la presencia de Edgar Medina, presidente de FEDENAGA. Ya está entonces pendiente este proceso electoral para el 3 de septiembre, donde se elige esta nueva junta directiva del gremio ganadero. Vamos a hacer una pausa. Al regreso venimos con lo que es noticia en el panorama internacional y también lo más destacado del acontecer deportivo. Ya venimos. Continuamos con las informaciones. La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, arribó a la avenida Boyacá a la altura del distribuidor Mari Pérez, uno de los puntos más afectados por las recientes precipitaciones. Escuchemos. Los equipos no descansan, de verdad hay que reconocerlo. Ayer unas lluvias torrenciales que afectaron a Caracas, Miranda, Aragua, hoy en el estado Zulia, lo hemos dicho, siempre hemos llamado a la conciencia ecológica, al respeto a los derechos de la naturaleza, porque las temperaturas tan altas como están en este momento traen tormentas eléctricas y eso tiene afectaciones, obviamente. Ayer a la 1 de la mañana, bueno, todos vieron las imágenes, la Valle Coche era un río, porque se desbordó el río Valle. Pero a la 1 de la mañana ya, gracias a los trabajadores, a las brigadas, a los bomberos, a Protección Civil, a la alcaldía, bueno, las gobernaciones, un trabajo mancomunado. Rodríguez hizo un llamado a la solidaridad ciudadana al recordar a la población que los desechos sólidos deben depositarse en sitios adecuados. Manifestó que de no haberse realizado el plan preventivo en torrentes y quebradas, las consecuencias hubiesen sido aún mayores. Iniciamos nuestro recorrido internacional en Japón, donde un fuerte sismo de magnitud 5.9 sacudió en las primeras horas de este domingo la parte sur de la prefectura de Ibaraki, muy cerca de Tokio, provocando intensos temblores en el área metropolitana de la capital japonesa y dejando al menos 37 personas heridas. Las autoridades informaron que la mayoría de los heridos sufrieron lesiones leves derivadas de caídas o impacto de objetos desplazados por la sacudida nocturna. Mientras tanto, los equipos de emergencia avanzan en la evaluación de posibles daños estructurales e interrupción de servicios. El movimiento telúrico se produjo a una profundidad de 68 kilómetros. Las autoridades descartaron riesgo de tsunami. Al menos 2 muertos es el saldo que dejó una potente tormenta que azotó los países bálticos la noche del sábado y la madrugada del domingo. Más de 220.000 personas se quedaron sin electricidad en el momento álgido de la tormenta. En Vilna, la capital de Lituania, se registraron inundaciones y caída de árboles.
En Portugal, 14 distritos están en alerta amarilla por riesgo de lluvias y tormentas eléctricas asociadas a una depresión situada al noreste del archipiélago de las Azores. Para la tarde de este lunes se esperan chubascos más intensos y frecuentes en las regiones del norte y del centro, acompañados de tormentas eléctricas, sin descartarse la aparición de fenómenos extremos de viento. Las olas de calor extremo y sequía en Europa, especialmente en Alemania, Francia y España, provocaron más de 30.000 muertes adicionales, afectando principalmente a mayores de 75 años. Según datos provisionales de la Plataforma Europea de Seguimiento, la sobremortalidad y las autoridades sanitarias, este exceso de muertes resalta el impacto severo del calentamiento global en el continente. El presidente estadounidense Donald Trump amenazó con finalizar acuerdos agrícolas con Canadá, acusando a Ottawa de imponer altos aranceles a productores de Estados Unidos. La medida responde al fracaso de las negociaciones comerciales y la entrada en vigor de aranceles estadounidenses del 50%. En respuesta, el primer ministro canadiense Mark Carney calificó las medidas de inaceptables y anunció represalias comerciales en sectores como el acero y lácteos. Feliz lunes, amigos televidentes, les saluda Alejandro Parra y vamos a iniciar con nuestro repaso de la información deportiva. El director técnico de la Selección Nacional de Venezuela, Osvaldo Vizcarrondo, encabeza un nuevo módulo de trabajo con la Vinotinto en las instalaciones del Centro Nacional de Alto Rendimiento en la isla de Margarita. La concentración se llevará a cabo entre el 23 y el 27 de agosto, reuniendo a 23 futbolistas que militan en el torneo local con el objetivo de evaluar alternativas para las próximas citas internacionales. Todos los jugadores citados por el cuerpo técnico provienen de clubes de la Liga Fútbol, buscando ritmo de juego y cohesión táctica. Este módulo servirá de filtro para conformar el grupo definitivo que afrontará los partidos amistosos agendados para los meses de septiembre y octubre en suelo asiático, donde la Vinotinto se medirá fuerzas ante las selecciones de Japón y Corea del Sur. Y el AC Milan homenajeará a su legendario capitán Franco Baresi, luciendo un emblema conmemorativo en sus camisetas durante toda la temporada 26-27. El parche estará ubicado en las mangas del uniforme rosonero y llevará el mensaje 6 para siempre, en honor al icónico número del defensor italiano, quien falleció a finales de julio a los 66 años. Baresi, que defendió la camiseta del Milan durante toda su carrera profesional, entre 1978 y 1997, ganó 3 Champions, 6 Scudettos y 2 Copas Intercontinentales. Vamos a hablar ahora del béisbol, y es que el receptor venezolano Luis Torrens continúa demostrando su gran momento al bate al conectar su 8º cuadrangular de la temporada, colaborando de forma directa a la victoria de los Mets de Nueva York 10-5 ante los Medias Blancas de Chicago. En la parte alta del 9º episodio, Torrens salió como bateador emergente y aprovechó un picheo en la zona de contacto para mandar la pelota a lo más lejano del jardín derecho con un corredor en circulación, sellando la pizarra definitiva a favor del equipo neoyorquino. Tras esta jornada, Torrens fijó su promedio en 2.43, alcanzando 51 imparables en 210 turnos durante esta campaña. Y los Tigres de Aragua siguen estructurando su nómina de cara a la próxima contienda de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional y confirmaron la contratación del inicialista estadounidense Mason Martin como su segundo jugador importado para la temporada 2026-2027. Esta será la primera experiencia del bateador zurdo en la pelota criolla, incorporándose al conjunto bengalí con el objetivo de blindar el medio de la alineación con su poder habitual. Con la adición de Martin, la gerencia de los Tigres suma potencia ofensiva y solvencia a la defensa en la primera base para afrontar los retos del torneo invernal. Con esto finalizamos la información deportiva por la mañana de hoy y los dejo con mis compañeros. Gracias, Alejandro. Llegamos al final del noticiero Primera Emisión, agradeciéndoles como siempre su preferencia.